Buenas noches, bienvenidos a Conversando la Noticia. Soy su anfitrión Alex Santibáñez para conversar el día de hoy, en el primer bloque por cierto. No sé si sea un balance general del año, pero evidentemente que es bueno a veces conversar un poquito de algunas cuentas que dicen relación con las inversiones en la región y particularmente lo que corresponde a la cartera de obras públicas. Es por eso precisamente que se encuentra con nosotros y saludamos muy cordialmente al Ceremi de Obras Públicas, don Ricardo Aro Bustamante. Ceremi, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, encantado de estar nuevamente en el programa. Como dices tú, para dar un poco, tal vez un resumen ya a esta altura del año de lo que ha sido el trabajo de nuestra cartera en distintas obras que estamos ejecutando en toda la región de Magallanes. Una cartera importante desde el punto de vista de infraestructura y de recursos que genera en la región. Y con bastantes obras, bastantes avances. Más que cartera parece billetera, parece la cantidad de Sí, recursos que están moviendo. es una billetera bastante grande la que maneja el Ministerio de Obras Públicas. Y eso obviamente trasciende no solamente en la ejecución de obras, sino que también en la generación de mano de obra importante en toda la región, la gran cantidad de proyectos, la envergadura de cada uno de los proyectos que nosotros estamos ejecutando. Ceremi hace no sé la verdad cuánto tiempo ha pasado, ¿ah? Pero El año pasado. el año pasado Sí, fue el año cuando vino pasado. la Sí. presidenta. Ya, hace un año aproximadamente cuando vino la presidenta de la República al Teatro Municipal José Bor. Y hace este anuncio que fue, yo no sé si un balde de agua fría o un ponche, porque la gente se sorprendió y se alegró al mismo tiempo, digamos. Fue una cosa muy extraña, una mezcla. Y también, ¿por qué no decirlo? Hubo una cuota importante de incredulidad. ¿Ah? Incluso recuerdo, me tocó ser el locutor en off de la ceremonia, que la presidenta dijo, y estos recursos ya están financiados. Y el aplauso fue espontáneo y categórico. No obstante ello, mucha gente se preguntaba, ¿será verdad? ¿Cómo tanta maravilla? ¿Cómo tan histórico el tema? ¿De verdad se va? Entonces, ha pasado un año, seré un poco más. ¿Cómo va el cumplimiento de esa promesa de la presidenta? ¿Cómo se ha ido desarrollando? ¿Qué está pendiente? ¿En qué etapa vamos? Son muchas las áreas, pero en general. Sí, bueno, en lo que tiene relación con la cartera que a mí me toca en este momento estar en el cargo de Obras Públicas, nosotros tenemos 15 proyectos asociados al plan de zonas extremas. De los 15 proyectos, nosotros actualmente nos encontramos con 13 de ellos ya en distintas etapas de avance. Algunos proyectos que están en proceso de estudio, de ingeniería para que nos permite postular a los proyectos. Ujú. Eh, Hay algunos que tienen menor avance o que están en etapa de diseño, que están empezando los diseños, viendo algunos temas importantes, y otras obras ya bastante ya en etapa de ejecución, que estamos licitados y adjudicados y próximos a comenzar las obras. Si pudiésemos hacer un resumen de norte o de sur hacia norte, en el caso de Puerto Williams, yo creo que estoy convencido que ahí es un caso absolutamente emblemático del desarrollo y la intervención que tiene el Ministerio de las Públicas. Nosotros tenemos 5 carteras ejecutoras en el Ministerio de las Públicas y en estos momentos nos encontramos trabajando con las 5 carteras en la provincia antártica, en distintas etapas. Por ejemplo, la costanera Puerto Williams, Ujú. que era un proyecto que estaba hace muchos años con un diseño terminado, no podía ser licitado o no contaba con la recomendación social que Sí, se llama, recuerdo. porque tenía muy poco tránsito. Y Claro, obviamente el tránsito no iba a aumentar porque estamos hablando de una porque, isla con pocos vehículos claro. y íbamos a mantener el mismo ritmo. Entonces, el plan de zonas extremas nos permitió, en el fondo, tomó una decisión de decir, acá no importa cuánta cantidad de gente viva, No sino que lo recuerdo aquello. importante es que estos proyectos se hagan. Y es por eso que hoy actualmente se encuentra en Contraloría el proyecto de la pavimentación de la costanera de Puerto Williams, un proyecto que en el fondo ya está en proceso prácticamente la última fase para entrar a adjudicación y ya en el primer trimestre del próximo año comenzar con las obras. Obra ya definitiva, una costanera de aproximadamente 6 kilómetros, que además nosotros logramos internamente incluir dentro de esta costanera la incorporación de la construcción de sistemas de alcantarillado para la ciudad. ¿Por qué decidimos hacer esto? Porque en el fondo un poco para proteger la inversión pública, no queríamos construir la costanera
y después tener que romper esta misma costanera para hacer, instalar. Entonces me ahí parece también hicimos un proceso interno de ajuste entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección de Vialidad, de compatibilizar los proyectos y presentarlo de esta manera. Por lo tanto, esto fue aceptado, esto es así y ya estamos próximamente a comenzar. Yo tengo que hacer una consulta, Seremi, disculpe, pero una consulta. Este tema, ¿cierto?, del colector de aguas va a desembocar en el mar. Claro, pero en el caso de Puerto William tiene una planta de tratamiento de agua servida. Aún así, existe un estudio Sí, por que supuesto. permita, digamos, desalojarlo en un lugar que cause, a pesar de estar con tratamiento, el menor impacto ambiental posible. Sí, porque la gracia de las plantas de tratamiento de agua servida es que hacen un proceso de tratamiento de los líquidos, de los sólidos principalmente, y esto lo transforma, lo procesa a través de bacterias, y eso sale prácticamente con un agua que tiene que estar certificada por el servicio por la Seremi de Salud, y es un agua que es apta para riego. Incluso llegan a esos niveles en el fondo del tratamiento de las aguas. Puede estar tranquila que Puede eso estar se mantiene. tranquila, exactamente. Además, por zona hay una ley que se está trabajando que es de protección litoral, que no nos permite realizar emisarios. Como antes, ¿no? Como de antes, que en fondo salían los tubos que se tiraban al mar. Prácticamente la misma playa. Exactamente la misma playa. Eso está prohibido y por lo tanto nosotros tenemos contemplado la planta de tratamiento y con estos niveles de agua que permiten que sean aptas para el riego. Por lo tanto, ahí hay un trabajo importante que se realizó con respecto a este trabajo. Seremi, usted mencionaba que son 6 kilómetros de costanera. De costanera. Y no puedo dejar de asociarlo con los 6 kilómetros a el Andino. Sí. Y salió a la prensa que eso cuesta 6.000 millones de pesos. Sí. 1 millón de pesos el metro. El kilómetro. A 1 millón de pesos el kilómetro. O sea, perdón, 1.000 millones de pesos el kilómetro. Eso, sí. 1 millón de pesos el metro. Sí, aproximadamente. No es muy caro eso. Uno se pone a pensar desde el mundo civil y uno dice, ¿cómo va a costar 1 millón de pesos el metro de pavimento? Claro, lo que pasa es que tienen ciertas características y diferencias. Nosotros siempre hablamos de que en promedio en la región el kilómetro de pavimento cuesta unos 850 millones, pero cada proyecto por sí mismo tiene sus características. Y en el caso del Andino tiene bastantes complejidades desde el punto de vista constructivo. ¿Cuáles son las principales? No hay zonas donde hacer desvío. Por lo tanto, la empresa, o son muy pocos los sectores donde pueden hacer desvío y que ellos puedan trabajar en una sola línea la carretera donde va a estar el sector. Por lo tanto, se tiene que trabajar a media faja, que eso encarece el proyecto. En el sector donde está el río Lynch, en el fondo, que es donde ahí no hay ninguna posibilidad de hacer desvío ni colocar un puente mecano. Por lo tanto, ahí además hay que hacer unos trabajos con una máquina que se llama el tunnel liner, que tiene que hacer los atraviesos especiales. Por lo tanto, tiene una complejidad distinta. Además, dentro de las consideraciones que toman las empresas al momento de postular, también tienen que colocar las condiciones de invierno. Probablemente hay alguna paralización de invierno. Este sector de acá tiene bastante nieve y por lo tanto en esa época es muy poco el avance que se puede tener con respecto a la obra. Por eso cada proyecto tiene su particularidad. Al margen de eso, Seremi, a uno le queda la sensación, y repito, la sensación de que en Magallanes no solamente nos vuelan la cabeza en términos de precio con la fruta, la verdura, sino también con el pavimento y con todo tipo de obras públicas, por la lejanía o por lo que sea. ¿Qué tanto más caro es hacer obras públicas en Magallanes respecto al resto del país? Es incidente porque muchas veces estos proyectos además tienen o requieren de mano de obra calificada. La región de Magallanes no es una zona que genere muchos profesionales desde el punto de vista de la ingeniería que tengan la experiencia. Además, por ejemplo, para un pavimento o por ejemplo para un hospital, que es más específico, que estamos construyendo dos, uno exige las bases para garantizar la buena construcción del proyecto, que el profesional residente a cargo tenga 10.000 metros cuadrados mínimo de experiencia en construcción de hospitales. Y obviamente eso tiene un valor y tiene un costo. Por lo general no están esos profesionales acá, entonces esos profesionales vienen del norte del país. En el caso de Porvenir, por ejemplo, el 75% de la mano de obra del hospital de Porvenir es del norte del país. Y eso tiene una incidencia en los gastos generales de la empresa, que
¿qué significa esto? Tienen que pagarles alojamiento a los trabajadores, Pasaje. los pasajes, ellos tienen roles definidos cada 10 días, por lo tanto, o sea, perdón, cada 20 días, y se van 10 días a su región, y eso tiene costos asociados. Por eso son tan altos los contratos acá en la región, a diferencia de en otras zonas del país. O sea, usted lo considera justificado finalmente. Es el valor del mercado y la experiencia que hemos tenido en las últimas licitaciones. Hemos estado de acuerdo, o hemos consensuado que son los valores que estamos entregando, y no debemos estar tan alejados de la realidad, porque increíblemente en los últimos 2 años hemos aumentado la cantidad de empresas que han participado en nuestros contratos. ¿Estos llamados son solamente nacionales o también internacionales? Son nacionales. Sí, ¿Por qué internacionales? ¿Sabes por qué le pregunto? Porque acá, por ejemplo, estuvimos, digo, como región, ¿no? Sí. Construyendo un puente que significó un problema inmensamente grande para el comercio local, en fin, por un periodo muy extenso de tiempo, ¿no? De construcción, en fin. En China lo levantan en 2 días, literalmente hablando, en 48 horas. Sí. Entonces, ¿no será de repente mejor hacer una licitación internacional para que haya estas empresas que puedan hacerlo no solamente bien, sino además muy rápido? Es que puede ser relativo, de repente puede que el costo de hacerlo Porque si cumplen con los requisitos, claro, ¿cuál es el problema? si en estos costos de hacerlo en menos tiempo, en una vez el valor puede ser mucho más alto. Entonces también existen esos riesgos, o que no se presente nadie. Son licitaciones Y públicas. si no se presenta nadie, siguen los nacionales, Claro, digamos. pero acá hemos tenido bastante buena experiencia en licitaciones, sobre todo, como te digo, estos últimos 2 años, que hemos aumentado la cantidad de empresas contratistas que han venido, que se han mostrado interesados en la obra. No necesariamente las ganan empresas de afuera, pero sí que se han mostrado bastante interesadas. El caso, por ejemplo, de la pista 1230 que estamos construyendo en el aeropuerto ahora. Se presentó la empresa constructora Excom, que es la que ganó y se adjudicó, que es una empresa nueva que no había participado acá en la región, había trabajado en obras públicas, obviamente, principalmente en el aeropuerto de Santiago, y también en el aeropuerto de Iquique. Entonces, para nosotros que se abre el mercado, ¿qué no significa que cuando vengan muchas empresas en competencia? No significa que eventualmente bajan los costos. Eventualmente bajan los costos, porque las empresas generalmente saben cuántas empresas vienen a participar. Claro. Y si yo sé que no estoy corriendo solo, tengo que asegurarme en el fondo que esté... Claro. Y obviamente que para las empresas del norte, además, entendiendo que hay muy poca mano de obra, ¿qué tengo que hacer yo para que un trabajador de otra empresa se cambie de mi empresa? Tengo que ofrecerle mejor sueldo. Entonces, claro, generamos en el fondo ese círculo, del punto de vista que si llegan empresas nuevas, principalmente tienen que contratar algún tipo de mano de obra. Para llevarse a un trabajador de una empresa, probablemente tiene que ofrecerle mejores condiciones para cambiarnos. Todos nos cambiamos, o todos se cambian por mejores condiciones. Entonces eso también a nosotros nos parece muy, muy bueno desde el punto de vista de generación de mano de obra y mejores calidades de empleo. Nosotros además tenemos un trabajo muy de la mano con el Ministerio del Trabajo en cuanto a la revisión de los contratos, de los contratos, de que se cumpla toda la normativa. Nosotros tenemos internamente en el Ministerio de Obras Públicas un encargado de prevención de riesgos, que también verifica las obras con una planificación, va con la Inspección del Trabajo a revisar que se cumplan todas las normativas, tanto laborales como de prevención de riesgos, y en ese sentido tratamos de garantizar que todas nuestras obras primero protejan al trabajador, independiente de los montos que tengamos, de la empresa que sea. Nosotros lo que nos interesa es que se le respeten todas las normas a cada uno de los trabajadores. Esa es una preocupación que como gobierno hemos insistido constantemente. Cuando hemos tenido algunos problemas hemos tratado de solucionarlos, como fue este paro que hubo a principios de este año con el hospital de Puerto Natales, con los trabajadores, donde tuvimos muy buen acuerdo con los trabajadores. No, pues esas cosas pasan, digamos, puede ser parte del y son juego. parte del negocio, claro. pero están en bastante buenas condiciones desde el punto de vista laboral en lo que es la construcción en Magallanes. Seremi, cuando yo lo escucho hablar de todo el cuidado que tiene el Estado, representado por la cartera que usted representa a su vez, respecto a los trabajadores, en fin, a las empresas, las experiencias que tienen, los profesionales que ponen a cargo, en fin. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó entonces en el camino forward?
que se produjo este problema, ¿cierto? Esta empresa que empezó a construir rumbo a Froward y ahora fue amonestada por el mismo Ceremi de Medio Ambiente Sí, a la por el gobernación. tribunal de... Sí, bueno, Sí. ahí hubo ¿Qué pasó ahí que no se tomaron todas las precauciones de las cuales usted está conversando No, hoy día? o sea, lógicamente de repente en todo tipo de obras, nunca hay una obra que sea perfecta. Siempre todas las obras presentan modificaciones por los diseños, que de repente uno se encuentra con ciertas problemáticas durante la ejecución de la obra. Ujú. Acá hay que hacer un mea culpa, obviamente, reconocer las responsabilidades internas que nosotros tuvimos como ministerio en algunos casos de fiscalización de los inspectores fiscales, que un inspector fiscal no tiene un solo contrato muchas veces, sino que tiene 4 contratos a la vez. Entonces, por lo tanto, la presencia que tiene muchas veces en el terreno no es la que uno quisiera. Se va, pero uno le quisiera que esté mucho más. Entonces acá hubo unos sectores, principalmente lo que declaró el Tribunal Ambiental, que estamos trabajando para resolverlo. De hecho, el día lunes tenemos una conversación con el fiscal que lleva la causa en Santiago, donde vamos a ver el plan de mitigación en el fondo, el plan de cumplimiento ambiental que se llama, para ver todos los problemas. Ahora, la obra no fue paralizada, la obra fue en algunos sectores que habían sido intervenidos, donde estaba principalmente el Canquén Colorado, ese sector de Botadero, que no fue, que la inspección fiscal ahí le señaló a la empresa que no podía estar ahí y la empresa tuvo un incumplimiento. Obviamente acá corren las multas correspondientes que están estipuladas en cada uno de los contratos. Acá no es que la empresa lo hizo y se la llevó pelada, por decirlo coloquialmente. Pero ¿cómo los representantes del pueblo Cahuéscar. mapuche, claro, Cahuéscar, Sí. Huilliche, mapuche Huilliche, que estuvieron acá en este ¿Mm? mismo locutorio, mencionaban que no les consultaron y que por ser tierras ancestrales se les debió preguntar. Claro. Entonces, la pregunta es, a ver, uno entiende, por ejemplo, cuando uno escucha la cantidad de horas y trabajos que tiene que estar pendientes, son Ujú. muchísimas, Sí. ¿ya? Y uno puede justificar que algo se pase por allí, es Ujú. lógico. No obstante ello, la gente exige que uno no falle nunca, porque Sí. lamentablemente No, a uno le exigen perfección, digamos, sí, no hay. entendiendo que uno es ser humano. Entonces, una pregunta, por ejemplo, los inspectores que van precisamente A a terreno. inspeccionar al Sí. terreno, ¿tienen conocimiento del tipo de árboles, de los compromisos que tienen con estos pueblos? Eso, sí, eso ¿Están capacitados? hay un trabajo que se ha realizado internamente en el ministerio. El trabajo ha ido mejorando con el tiempo, obviamente. ¿No? Nosotros, de hecho, ayer tuvimos una reunión con la comunidad de Cahuéscar para ver el trabajo, cómo vamos a desarrollar, porque hacia el camino forward faltan todavía un par de etapas más. Entonces, ya nos pusimos de acuerdo de la manera que vamos a trabajar en conjunto para evitar estos problemas que existen. Hay capacitaciones internas, nosotros tenemos no acá en Punta Arenas, sino que en Santiago a nivel ministerial, un departamento de asuntos indígenas que capacitamos por lo menos una vez al año a los inspectores fiscales para que vean cuáles son los mecanismos en el fondo que existen para tener estos problemas, principalmente con los sitios arqueológicos, Claro. que nosotros, bueno, es exigencia a la empresa contratar a un arqueólogo, hacer los levantamientos, ingresar los monumentos nacionales, que es lo que nos exige la ley. No obstante eso, muchas veces de repente un trabajador no tiene por qué saber o pasó ya en un sitio que no estuvo identificado. Y Sí, esas porque son el cosas trabajador que, tiene que saberlo, digamos. claro, pero nosotros igual tratamos de hacer obligatorio a las empresas que así como nosotros le hacemos charlas de prevención de riesgo a las empresas, tenemos que hacerles charlas desde el punto de vista arqueológico, saber dónde están trabajando, en qué sitio, y en ese proceso estamos trabajando, por lo menos desde que asumí yo la cartera, hemos tenido un acercamiento importante, principalmente en Puerto William, que es un área de desarrollo indígena con el pueblo Yagán, que nos ha permitido trabajar de esta manera. Lo estamos haciendo partícipes de cuando hacemos estos rescates arqueológicos, que ellos participen de manera permanente, que puedan llevar alumnos además del colegio para que vean el rescate de la importancia que tienen para los pueblos originarios, todo este rescate que se hace. Y en ese sentido, cada vez hay una mayor conciencia al interior del Ministerio del Trabajo. Antiguamente los caminos se hacían y no se le preguntaba Sí, claro. a nadie. Entonces, ahí hubo mucha instrucción de sitios ancestrales de estos pueblos y ahora cada vez nosotros tenemos
mayores cuidados, hemos asumido compromisos con ellos antes de ingresar a la próxima etapa a estudio de impacto ambiental. Vamos a hacer la consulta indígena para el resto del tramo del camino que llega. Eso fue un acuerdo que llegamos y trabajarlo en conjunto. Yo creo que acá siempre es el trabajo con ellos. Acá no es una participación ciudadana con ellos, es una consulta donde ellos son parte importante del proceso. Así lo estamos desarrollando con la construcción con el diseño del muelle multipropósito en Puerto William, que estamos ya en pleno proceso de realización de la consulta con el pueblo de Yagán, y es una interacción permanente con ellos. ¿Sabes lo bueno de esto, Seremi? Lo bueno de esto es que el Estado comete un error y el Estado se da cuenta del error. Porque aquí son dos estamentos de Estado. Uno, ¿cierto?, que tiene que ver con el medio ambiente, ¿cierto?, que dice, ay, un momentito, ustedes se equivocaron aquí, así que vamos con la sanción respectiva. O sea, no es que el Estado se desentienda del todo. No. En el fondo está funcionando el sistema, digamos. Así es. Y lo otro que es importante es que aquí hay un aprendizaje, una corrección. Porque esto sería terrible si el gobierno fuera tan testarudo que continuara exactamente lo mismo sin preguntarle a nadie, con la prepotencia respectiva. Sí. Entonces, creo que hay que rescatar aquello, ¿no? Sí. Hubo un error, perfecto, lo reconocemos, están las sanciones que corresponden, y ahora sabe que, ya que nos dimos cuenta de este error, de aquí en adelante no se vuelve a cometer y empezamos a trabajar en conjunto para construir en conjunto. Sí, es un poco la idea que estamos trabajando, y fue los acuerdos que hemos sostenido con la comunidad Yagán. La comunidad Yagán tuvimos incluso un compromiso del ministro Undurraga cuando estuvo en su momento en la zona, y tal como él nos pidió que hiciéramos, estamos haciendo todos cada uno de los procesos, porque además tenemos muchos proyectos en Puerto William, claro. Entonces vamos a tener de manera permanente este contacto con la comunidad, y así lo hemos sostenido con ellos cada vez que... ¿Hay más trabajo para arqueólogos que para inspectores? Parece, sí. Es un trabajo importante, además que los arqueólogos igual son especialistas en cada una de las áreas, entonces igual hay un tema bastante complejo desde el punto de vista del rescate arqueológico, pero estamos trabajando en eso, en mejorar, y que sea una conciencia por parte de nosotros como constructores, por así decirlo, de las obras, de un tema de alta importancia, y por eso nosotros nuestros diseños los consideramos parte importante. Se consideran las consultas, los estudios. Tenemos un departamento que es de bastante apoyo para los trabajos que realizamos acá en la región de Magallanes. Seremi, muchísimas gracias por haber venido, gracias por la información que nos has entregado. Ya nos encontró el tiempo, como suele ocurrir en los medios de comunicación. Nos quedan claro entonces que lo que dijo la presidenta, ¿cierto?, de estas 15 obras comprometidas, 13 ya están caminando. En una u otra etapa están funcionando. Por lo tanto, hay un cumplimiento ahí, ¿cierto?, con la región de Magallanes. Que tienen muchísimo trabajo, eso queda clarísimo. Sí. Y que, como toda persona, ¿cierto?, han tenido ustedes la hidalguía de decir, nos equivocamos y vamos a corregir, y seguimos trabajando para construir región, lo que me parece que es bastante bueno. Y creo que ese es el mensaje que debe quedar en la gente, ¿no? Sí. Que aquí se construye región entre todos, y además que seguiremos creciendo, estas cosas se han seguido repitiendo, y es parte del proceso. Sí. También queda una tarea para la región, que es tener los profesionales necesarios, que no llegue tanta gente de otras partes. Sí, eso hay. Pero hay trabajo en eso. El CENSE tiene un trabajo más capaz. Acá no ha sido solamente un trabajo del ministerio. Yo quiero destacar la labor que también de manera permanente que nosotros hemos tenido con el Consejo Regional en su totalidad. De los 14 miembros del Consejo nos han permitido también aprobar estas obras, sabiendo la importancia que tienen para la región. Los consejeros regionales cumplen un rol muy importante, lo mismo que el intendente, las mismas direcciones del Ministerio de las Públicas, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la Subdere, las gobernaciones de las 4 provincias también han sido un apoyo permanente, y obviamente la ciudadanía, porque estas obras, en un principio, yo el otro día fui a una junta de vecinos del sector Yauyao en Pampa Redonda, Yauyao Alto, donde yo les decía que bueno que nosotros que los problemas que tengamos con ustedes ahora sean desde el punto de vista constructivo, que ellos nos dicen, no, sabe que el camión pasó por acá, que la tubería está pasando por acá, que esto... Porque antes el problema es que no había nada. Porque antes no había nada. Entonces ahora estamos avanzando. Entonces nuestros problemas son por las obras que estamos haciendo. Entonces, en el sentido, como gobierno nos tiene muy conforme este trabajo que estamos desarrollando día a día y cumpliendo con lo que nos solicitó la presidenta en junio del año pasado. Hemos avanzado mucho en el tiempo, hemos ajustado bastante los tiempos de ejecución de proyectos, y eso yo creo que, yo insisto, encontramos una ciudad o una región con un rostro, y lo vamos a entregar con un rostro distinto y mejorado. Sí. Muchas gracias, Seremi, muy amable. No, gracias a ti.
En sus casas despedimos la presencia de don Ricardo Aro Bustamante Ceremi de Obras Públicas. Usted ha escuchado la conversación. Vamos a una pausa comercial y retornamos para conversar de una ONG que está haciendo un trabajo maravilloso en otro continente.